Él lleva su pico y empieza a buscar el oro. Pero si él encontrara el oro sin escarbar, fuera demasiado fácil. Y a veces uno va a la palabra de Dios y no encuentra las piedras preciosas porque no estamos escarbando lo suficiente en ellas. El minero escarba y se esfuerza hasta que encuentra la piedra preciosa. Así mismo pasa en la palabra de Dios. Uno escudriña la palabra de Dios y se encuentra con grandes verdades que impactan nuestra vida. Y cuando Dios nos muestra en su palabra esas verdades, uno lo que quiere es compartir. Uno desea compartir esa verdad porque Dios habla en nuestra vida y uno atesora esas verdades en su corazón. Antes de continuar, bueno, yo me encontré con esa piedrita. Es una historia de la Biblia que verdad habló a mi vida bastante. Creo que fue un miércoles en la mañana. Apenas lo comenté con el pastor Eiga, que estábamos reunidos en la oración, y era en Lucas capítulo 17, versículo 11. Yo quisiera, antes de comenzar a orar para que el Señor me ayudara a compartir esta palabra y que Dios hable a mi vida y a sus vidas también. Vamos a orar. Amado Dios, Señor bendito Padre Celestial, gracias le doy por la oportunidad de poder servirle. Le pido ayuda, Señor, para poder predicar su palabra, Señor. Que sea usted usándome, que no sea yo, Señor. Quítame a mí del medio y sea usted llenándome de su Espíritu Santo, Señor, para la edificación de su iglesia, la cual usted compró a precio de sangre, Señor. Le pido que me ayude, me use, Señor. Hubo una gran inversión para que todos los hermanos estuvieran hoy acá y de verdad quisiera que esta predicación pueda servir de edificación en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí, Señor. Ayúdeme, Señor, así como Moisés, Señor, que él dijo que quería ver su gloria, Señor, y usted le escondió en esa roca, Señor. Señor, yo también le pido que me esconda en esa roca que es Cristo, Señor, para poder predicar su palabra, Señor. Tenga misericordia de mí y que su gracia sea en esta su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Bien, hermano, esa piedra preciosa la encontré en Lucas capítulo 17, versículo 11. Es una historia que ya la conocemos, que en muchas ocasiones hemos pasado por allí, pero yo me detuve en esta historia y lo que decía era meditar, pensar en estos 10 hombres que fueron al encuentro de Jesús para ser sanados, y meditaba en la vida de cada uno de esos hombres, que eran personas como nosotros, que tenían necesidades, que tenían obligaciones, que tenían responsabilidades, que tenían una familia, que a lo mejor tenían una esposa, que a lo mejor tenían hijos, pero estaban aislados de todo a causa de una enfermedad. Tenían lepra. Y sabemos que la lepra era una enfermedad muy grave, y sabemos que a los leprosos lo sacaban de la ciudad porque las personas tenían temor de contagiarse, y era una ley. No, tienen que estar en cuarentena. Los leprosos tienen que estar afuera, alejados. ¿Y cómo se sentirá ser un leproso en esa época? Alejado, extrañando a su familia, me imagino, ¿verdad? A su esposa, a su hijo. Y estos 10 hombres que se acercaron a Jesucristo podrían ser como uno de nosotros, con tantas responsabilidades, con tantas prioridades, con tantos deseos en su corazón, pero tenían un límite en su vida a causa de una enfermedad. Y a veces en nuestra vida tenemos límites que a veces nos impiden hacer cosas para Dios. A veces en nuestra vida tenemos tantos límites, tantas cosas que nos impiden hacer algo para Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios quitara esos límites de nuestra vida? No, si yo de repente fuera sano de esta enfermedad que tengo, yo sí serviría a Dios de verdad.
Si yo realmente tuviera una casa propia, yo serviría a Dios de verdad. Si yo no tuviera esta limitación económica, yo serviría a Dios de verdad. Y podemos hacer una lista muy grande de limitaciones que pudiéramos tener en nuestra vida. Bueno, los leprosos, la limitación que tenían era su enfermedad. Pero si Dios quitara esas limitaciones o esas excusas que tuviéramos en nuestra vida para no hacer algo por Dios, ¿qué pasaría con nuestra vida? Vamos a leer esta historia. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban en apuros. Seguramente pensaban, a lo mejor no nos vamos a curar y vamos a morir. No todo el mundo se cura de una lepra. Pero ellos encontraron una esperanza en su vida. Se encontraron a Jesucristo en el camino. Y alzaron su voz diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y en momentos difíciles de nuestra vida, nosotros clamamos a Dios y le pedimos: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en esta situación, sácame de este momento difícil. Y el Señor en su misericordia nos ayuda. Pero después que nos ayuda, ¿qué hacemos después? ¿Cómo sigue nuestro andar diario luego de que Dios nos saca de ese apuro? Puede ser una deuda, puede ser un problema económico, puede ser un problema en familiar, puede ser un problema con su hijo, puede ser un problema en su casa, puede ser un problema que usted tenga. Luego de que Dios responde, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Cómo es nuestra actitud hacia Dios? Y en esta historia yo me vi entre los 9, y es triste. En esta historia me vi entre los 9. Yo decía: Señor, ayúdame a no ser como los 9 que no hicieron nada por ti después de recibir su misericordia, después de recibir la bondad de Dios. Dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Una pregunta, hermano: ¿el Señor pudo haber sanado a esos leprosos de una vez, sí o no? Yes. El Señor pudo haberlos sanado al instante. Pero Él dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No lo hizo de inmediato. Quizás el Señor quería saber qué había en su corazón, a ver qué iban a hacer en el camino. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pasó en la vida de estos leprosos? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y estábamos hablando de que esos leprosos pudieran tener una lista muy grande de prioridades, de deseos, de cosas que tienen por cuando yo me sane, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ellos tenían una lista muy larga de cosas por hacer. Y así somos. Todos los días tenemos prioridades, ¿verdad? No, yo, en mi lista de necesidades, yo necesito esto, aquello, lo otro. Y esos leprosos probablemente tenían una familia. Y a lo mejor su deseo era: si yo quedo sano, voy a ir a abrazar a mi esposa. Si yo quedo sano de esta enfermedad, voy a ir a mi casa y voy a abrazar a mi mamá, a mi padre. Yo voy a acercarme a ellos porque esa es mi prioridad. Yo quiero estar sano, los extraño. He estado alejado de mi familia, he estado alejado de mis amigos, he estado separado de todos. Los he extrañado por mucho tiempo a causa de la lepra, no he podido verlos. Yo quiero estar cerca de ellos nuevamente, quisiera abrazarlos. Y esas eran las prioridades de esos leprosos. Era muy grande la lista de prioridades, de deseos en su corazón. No era fácil tener lepra en ese tiempo. Ser despreciado. No, un leproso, corran, que ahí viene el leproso. Era una enfermedad muy horrible. La piel se caía, olía mal. Y esos leprosos quizás decían en su corazón: ya no quisiera ser despreciable a la gente, quisiera volver a mi pueblo, a las personas que vi crecer, quisiera volverlos a ver nuevamente. Pero hay uno que marcó la diferencia, que probablemente su lista de prioridades era muy grande, pero decidió hacer algo muy importante que a veces
lo olvidamos día a día. Y es detenernos en medio de nuestro diario caminar y decir: Señor, ¿de dónde usted me sacó y ahora mira lo que soy? Usted me ha sacado de lo peor y mira lo que soy. Y admirar la bondad de Dios en nuestra vida y ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y decir: yo voy a tomar este tiempo para dar gracias a Dios. Y ese hombre, yo no sé cuánto, a lo mejor habrá recorrido muchos kilómetros, ya había caminado y dijo: el Señor me sanó, yo me voy a regresar y agradecer lo bueno que ha sido Dios con mi vida. Ese hombre pudo haber ido a ver a su familia, pudo haber hecho muchas cosas, pero él fue a ver al Señor. Muchos hermanos, los que están acá, a lo mejor tenían cosas que hacer ahorita. No, yo tengo que hacer muchas cosas, pero están aquí hoy. Estamos aquí el día de hoy, pero es porque Dios ha sido bueno en nuestra vida. Y estamos agradecidos con Él. Dice la Biblia: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Ciertamente tenemos limitaciones. Ciertamente hay cosas que decimos: Señor, quita esto de mi vida y te voy a servir de verdad. Pero esos hombres tenían una gran limitación y era su enfermedad, y el Señor les sanó. Amén. ¿Y cuántos buscaron al Señor después de ser sanados? El Señor es bueno y en su misericordia los libró de esa gran enfermedad que probablemente ellos podían haber muerto. Pero uno solo se regresó y buscó el camino, la verdad y la vida. Amén. Y hay muchas personas allá afuera que tienen apuros en su vida. Y hay muchas personas allá afuera que tienen dificultades en su vida. Y todos los días pueden ver la bondad de Dios quizás en su vida y siguen caminando de largo. No tenemos esa sensibilidad de poder ver lo bueno que Dios está haciendo con nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, dónde Dios nos ha rescatado, lo que éramos antes y lo que somos ahora, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses, un mandamiento de parte del Señor. Dice la Biblia que debemos dar gracias en todo. Debemos dar gracias en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: dad gracias en todo. El tan solo hecho de tener un plato de comida en la mesa es un milagro de Dios. Pero a veces pasamos por alto esas cosas. A veces pasamos por alto las cosas cotidianas de la vida y que vamos a andar diario separados del Señor, sin agradecer esas pequeñas pero grandes bendiciones y detalles que Dios tiene con nosotros a diario. Porque a veces estamos tan ocupados de nuestras prioridades y necesidades que dejamos de último a Dios. Dice la Biblia en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y es triste ver la indiferencia de los 9. Y yo veía a esos 9 hombres y yo decía: hay días donde yo sigo caminando de largo y no agradezco a Dios, porque a veces pensamos que merecemos todas las cosas. Pensamos que merecemos estar vivos, pensamos que merecemos las cosas que tenemos porque nos esforzamos y es gracias a nosotros, pero todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo lo que tenemos es gracias al Señor. Y podemos ver en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 1, las cosas que el Señor ha hecho por nosotros.
Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha bendecido. A lo mejor no tenemos todo lo que queremos en esta tierra, pero hay un lugar que Dios ha preparado especial para todos aquellos que creen en Él. A lo mejor pasamos por aflicciones, momentos difíciles, pero el Señor tiene un mejor lugar preparado para todos aquellos que creen en Él. Sabemos que en esta vida, en este mundo, tenemos prioridad. Por lo más importante es buscar de Dios. Y la gratitud no es simplemente decir gracias. Ese hombre se regresó. No detalla la Biblia específicamente cuánto tiempo había caminado, pero él regresó. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que estamos caminando separados de Dios, respirando el oxígeno que Él nos da, disfrutando de bendiciones que Él nos da a pesar de que somos pecadores, que le hemos fallado, y vamos caminando en nuestro andar diario y vemos: el Señor me libró de un accidente, Dios me proveyó, qué bueno es Dios, y seguimos caminando, pero no nos estamos regresando y decir: gracias, Señor. Y el arrepentimiento es como aquel hijo pródigo que cuando estaba separado de Dios, alejado de Dios en esos cochinos, dijo, volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre a mí no me hacía falta nada. Y el arrepentimiento es decir: yo voy a regresar a donde Dios, yo voy a regresar allá donde yo estaba, no me hacía falta nada, yo estaba bien. Y el arrepentimiento es para valientes, es decir, yo me voy a regresar, el camino por donde voy es un camino incorrecto. Hubieron unos hombres que estaban caminando hacia Emaús, estaban en un lugar donde ellos no debían ir, en Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo iba a resucitar, pero estaban separados de donde ellos debían ir. Ellos debían estar donde Jesucristo iba a resucitar, pero estaban caminando, estaban errados, estaban en una dirección opuesta, hasta que el Señor se le apareció. Y esos hombres que iban en una dirección equivocada cambiaron el rumbo de su vida. Se arrepintieron. Y el arrepentimiento es reconocer que el camino por donde vamos es equivocado. Y es de valiente darnos la vuelta y decir: Señor, aquí estoy. Fue lo que hizo ese leproso. No estoy haciendo bien. El Señor me sanó. Sí, tengo familia, tengo prioridades, pero lo principal es agradecer a Dios. Sé que tengo muchas cosas que hacer. A lo mejor imagino ese leproso caminando y meditando y pensando en su familia y pensando en sus hijos y pensando en su esposa, y ya se veía sano y él iba caminando. Y imagino la vida de los 9 leprosos que el Señor había sanado, y ellos seguían caminando y caminando, pero hubo uno que volvió en sí. Luego es más importante es ir a ver a mi familia. Más importante es seguir. Ya la gente del pueblo no me va a rechazar. Yo voy a estar bien, voy a regresar a mi pueblo, a las personas que quiero, voy a regresar. Pero hubo uno que dijo: no estoy haciendo bien. No estoy haciendo bien, voy a regresar. El apóstol Pablo también iba por un camino equivocado, asesinando a cristianos, haciendo lo incorrecto, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Él iba camino a Damasco. Estaba separado de Dios en un camino incorrecto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su camino cambió. Su vida cambió. Y ese es el arrepentimiento. Un cambio de dirección. Debemos reconocer que por el camino que vamos es equivocado. Y debemos seguir a Jesucristo. Podemos seguir hablando, quería hablar específicamente de un hombre llamado Zaqueo. Recuerdo que el pastor hablaba de una ilustración del agradecimiento. No sé si era una ilustración o pasó de verdad. Imagínense que usted está en la calle y no tiene pasaje. No tiene con qué pagar el pasaje y se encuentra con un conocido
y ese conocido le hace el favor y lo ayuda con el pasaje que usted no tiene. Pero ese hombre que lo ayudó y le pagó el pasaje, se baja en el mismo lugar que usted se bajó y lleva muchas bolsas pesadas. Si usted está agradecido con ese hombre que lleva esas bolsas pesadas porque le pagó el pasaje, ¿cuál sería su actitud? Ayudarlo. La gratitud no es simplemente gracias. No, la gratitud también es un cambio de vida. Yo agradezco a Dios por lo que ha hecho en mi vida y yo quiero cambiar para agradarle a Él. Es un cambio de vida. Tenía marcado por aquí Lucas 19, sí, correcto. Zaqueo. Gracias. Jesús y Zaqueo. La verdadera muestra de un arrepentimiento. La verdadera muestra de tener gratitud a Dios. Se ve el ejemplo que encontré y que me gustó fue el de Zaqueo. Dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos un hombre que pudo haber dicho: para que hoy voy a estar buscando de Dios, para que voy a estar buscando de Jesucristo. Yo voy a seguir mi vida a mi manera y ya. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús caminaba, había multitudes de personas. Y ¿saben que yo veo personas perdiendo una gran oportunidad? Veo a Jesucristo rodeado de personas. Y veo que Jesucristo pasaba por esos lugares y las personas perdían grandes oportunidades. Jesucristo pasó y no lo llamaste. Jesucristo pasó por ese lugar y no le buscaste. El Señor está aquí, podemos buscarlo. Dice que Jesús pasó por ese lugar y Zaqueo aprovechó la oportunidad. Y sucedió, dice, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor había hecho una obra en Zaqueo, una obra especial. Su vida cambió de verdad. Y Zaqueo, en gratitud a lo que el Señor había hecho en su vida, dijo: ya yo no voy a seguir siendo igual, yo voy a cambiar. Ya yo no voy a dejar de caminar separado de Dios, ahora voy a caminar con Dios. Y su vida cambió. Y el arrepentimiento es dar fruto. El Señor decía: da frutos dignos de arrepentimiento. Y Zaqueo dio frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, al que le robó, se lo regresó el doble. Él estaba arrepentido por lo que hizo. Él no quería seguir en dirección opuesta. Él quería caminar con Dios. Y cuando queremos caminar con Dios, ya esas prácticas pecaminosas de nuestra vida debemos dejarlas a un lado. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Y le agradecemos a Dios eso. Pero nuestra vida debe cambiar, así como la vida de Zaqueo cambió. Y el Señor dijo
hoy ha venido la salvación a esta casa. Algo parecido a lo que dijo el Señor cuando aquel leproso se regresó. Ha sido salvo. Porque hubo un arrepentimiento. Hubo un cambio de dirección. Ahora este hombre estaba caminando con el Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos criticaron a Jesús, pero ahí está la respuesta. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hubo un hombre que fue valiente y decidió dejar que el Señor cambiara su vida. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, hay un título ahí que dice, salvos por gracia. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, pero lo pasamos por alto y seguimos caminando. Hermanos, el Señor nos ha sacado de la cochinera del mundo y nos ha dado una vida nueva. Y si es una vida nueva, no debemos practicar lo antiguo, sino aquellas cosas que son agradables a Dios. Zaqueo cambió su vida. Ese hombre leproso se acercó al Señor y su vida cambió. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida no fue igual. Y ahora la pregunta que yo me hice estudiando el tema de los 10 leprosos. ¿Soy como esos 9 que siguen caminando sin Dios? ¿O soy como aquel que volvió en sí y reconoció lo bueno que había sido Dios en su vida? Se regresó, se arrodilló y dio gracias a Dios por todo lo bueno que había sido Dios por él. Porque a veces recibimos mucho de Dios, pero vivimos alejados de Él. Vivimos separados de Él. Y si estamos hoy aquí, es porque queremos ser como ese uno que se regresó. No, hay muchas personas que hoy no están en una iglesia. En este momento no están en una iglesia. No están buscando el reino de Dios y su justicia. Pero usted vino hoy a la iglesia. Amén. Usted es como ese leproso. Usted está agradecido con Dios. Pero es importante siempre reconocer que hay un Dios y reconocer que aquel como el hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo estaba separado de él, a lo mejor el hijo pródigo pudo haber pensado, mi padre no me va a recibir, el Señor no me va a recibir. El hijo pródigo regresó y el padre le esperaba con los brazos abiertos. No sé cuán alejado esté usted de Dios, pero el Señor le está esperando. Yo imagino al Señor cuando sanó a los 10 leprosos. Qué curioso, ¿verdad? El leproso encontró al Señor. ¿Será que el Señor lo está esperando, verdad? Pero a veces el Señor nos espera y no llegamos. Mira, hice algo grande por Él, pero se fue, no regresó. Hice algo grande por Él y mira, pasan los días y no hay oración, no hay búsqueda de Dios. Siguen pasando los días y parece que no está agradecido. El Señor está en el mismo lugar, esperando a ver quién se regresaba y agradecía a Dios y daba gloria a Dios. Y hermano, bueno, esta es la predicación. Que Dios le bendiga. Padre, que
poco la vida de estos 10 leprosos y que porcentualmente nos damos cuenta que la mayoría, la gran mayoría, normalmente luego de recibir el beneficio y la bendición, sigue su camino como que si nada pasara. ¿Cómo se llamaría esa actitud, verdad? Sería ingratitud. O en ocasiones hasta como que soberbia. Porque si alguien es capaz de hacer algo por mí que nadie haya hecho, eso debería de crear en mi corazón una gratitud continua. Así como anteriormente la gente decía, me faltaría vida para pagarte, cuando alguien hacía algo material por nosotros. ¿Cuántos favores hemos recibido nosotros del Señor? La vida que tenemos nos la ha dado Dios. A ocasiones a veces pasamos por dificultades y el Señor, aún en medio de las dificultades, está con nosotros cuidándonos. De repente usted y yo hemos pasado por dificultades que posiblemente otra persona lo pasó y no la superó, pero usted está con vida. Eso debería de mover nuestra gratitud en nuestros corazones. El leproso, y me impacta eso, porque yo creo que de verdad él tenía familia que quería ver y quería ver a sus hijos. Él quería darle la buena noticia a su familia que él había sido sanado, pero para él fue mucho más importante ir al Señor y decirle gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Y eso es un genuino arrepentimiento. Es una genuina actitud de gratitud hacia el Señor. Yo no sé si usted pudiera meditar en su vida cuántos beneficios Dios nos ha dado. De repente usted dice, pastor, yo nunca he sido leproso. Gracias a Dios yo nunca he sido leproso. Pero a lo mejor has tenido algo que te ha creado esa angustia y esa tristeza que sufrían los leprosos y Dios te ayudó. Si usted esta noche dice, pastor, Dios me ha ayudado a mí en cosas difíciles, porque usted no va delante de Dios y le dice, Señor, gracias. Gracias porque en los peores momentos de mi vida tú has estado allí. Esta mañana leíamos de Jacob. Jacob dice que hizo un altar para no olvidar al Dios que le ayudó, al Dios que le socorrió cuando su hermano le perseguía. Si usted está en esta noche acá y usted dice, pastor, yo no estoy 100% seguro a dónde va a ir mi alma cuando yo muera, yo quisiera arreglar mis cuentas con el Señor. Yo quisiera que alguien me explicara cómo hacer para yo poder ir al cielo. Allí donde usted está, valientemente, yo le invito a que usted pueda levantar su mano y alguien le va a explicar con la Biblia en mano cómo usted puede aceptar al Señor como su Señor y su Salvador. Habrá alguien que valientemente en esta noche pueda levantar su mano y decir, yo necesito del Señor. Yo hoy necesito aceptar al Señor como mi Señor y mi Salvador. Amigo, ¿te gustaría que alguien le explicara el Evangelio? Me regalaría 5 minuticos de su tiempo para que alguien le hablara del Evangelio. Sí, amén, por favor. Alguien, quiero pedirle a hermano Oscar Manrique que atiendan a esta familia con su esposa, mi hermano Oscar, por favor. Sí, llévalo a la parte de afuera, póngale unas sillas cómodas y me le predican el Evangelio. Yo sé que el hermano Oscar es un hombre que Dios le va a usar para enseñarle cómo puede conocer del Señor. Vaya con la familia, vaya, no se preocupe, Dios va a usar a este hombre para explicarle. Habrá alguien más que en esta noche diga, pastor, ore por mí. Yo quiero tener más gratitud hacia el Señor. Qué bueno que tengamos visitantes en esta noche, me alegra eso, de verdad. Fray, fue Fray que los trajo, ¿verdad? Hoy te trajeron a ti, Fray. Alguien trajo a alguien, pero me alegra verlos acá, de verdad que sí. Padre nuestro, Señor, gracias. Tú eres bueno, más de lo que nosotros pudiéramos merecer.
Aquí lo que está en discusión no es tu bondad. Como dice ese himno, tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Pero lo que sí a veces se pone en tela de juicio es nuestra actitud delante de tu bondad. A mí me faltaría vida y tiempo para agradecerte lo que tú haces para conmigo, Señor. Ayúdame a aprovechar cada segundo de mi vida para honrarte y para glorificarte, para servirte siempre con lo mejor. Hay una familia que está oyendo el Evangelio. Para nosotros esto es sumamente importante. Usa a mi hermano Oscar, llénalo de tu Espíritu Santo. Usa al hermano Azul y llénalo de tu Espíritu Santo. Y permita que esta familia pueda comprender la necesidad del Evangelio de sus vidas y aceptarlo. Gracias por traer a nuestros vecinos a la iglesia. De verdad me siento agradecido, Señor, por esta familia que nos visita el día de hoy. Y el domingo que viene queremos ver muchas familias de nuestra comunidad aquí reunidas, oyendo el Evangelio, escuchando tu palabra, mi Señor. Danos grandes victorias, Señor. Aviva nuestros corazones, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Y hoy glorifícate en medio nuestro. Provea de todo lo necesario para tener una bonita actividad la siguiente semana. Y recibe la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Todo te pertenece a ti. Ayúdanos a honrarte de labios, pero también ayúdanos a honrarte de corazón. Usted dio al pueblo de Israel y le dijo que el pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de usted. Ayúdanos a que nosotros te honremos con labios, pero también con un corazón genuino y sincero. Gracias por usar a mi hermano Ángel. Gracias, Señor, porque yo necesitaba oír esto. Ayúdame a ser como ese leproso que volvió, aún dejando todas sus prioridades, y fue agradecido a ti. Te alabamos, Dios, y damos gracias por lo que haces. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Primera de Reyes 18, versículo 20.